Nos acompaña un viejo amigo, un amigo que antes estaba enredado, digámoslo así, en los asuntos estrictamente municipales, materia en la que es un experto, donde además nos ha dejado obras escritas para comprender la municipalidad con todas sus complejidades, que son, dicho sea de paso, cada día mayores. Pero al licenciado Domingo Matías lo tenemos ahora como viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Y vamos a entender hoy de qué se trata, qué están haciendo ellos, y a usted y a mí como ciudadanos, de qué nos vale este trabajo, si nos viene a bien o si nos viene a mal. Le invito a que me acompañe a esta conversación con el licenciado Domingo Matías. Licenciado Domingo Matías, gracias por el esfuerzo. Aquí hay que hacer un esfuerzo personal y de transporte por acompañarme. Pienso que en general le va bien porque lo veo más joven, más buen mozo y hasta más blanco, ¿no? ¿Cómo se siente? Eso es peligroso, eso. Sí. El ser más blanco, pues el frío está mucho en aire acondicionado. Exactamente. Sí, bueno. No, agradecerte, bienvenido por la invitación. Tenía un tiempito que no venía al programa rato, porque sí. estos menesteres desde los días electorales. Sí, que hicimos análisis de la cuestión municipal, las ofertas electorales, etcétera. Y ahora estamos en esta condición de viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El ministro Miguel Seara Hatton ha armado un buen equipo técnico, profesional, académico, de alta calidad, como merece ese ministerio. Entonces, este viceministerio tiene 3 direcciones: ordenamiento territorial, propiamente dicho; gestión de riesgo y cambio climático, que se vincula con el ordenamiento del territorio; y promoción de los consejos de desarrollo municipales, provinciales y regionales. Esas son las 3 áreas sustantivas de este viceministerio, que es nuevo. Eso iba a preguntar. Es nuevo. ¿No? Un viceministerio que surgió en febrero del año pasado. O sea, es una visión de este gobierno. Sí, de un gobierno que tiene la visión de que hay que territorializar las políticas públicas, planificar desde abajo hacia arriba. Entonces nosotros en este viceministerio estamos impulsando políticas de ordenamiento territorial. Como tú sabrás, en el Congreso de la República está la Ley de Ordenamiento Territorial, ya hace mucho rato, ¿no? Y asentamientos humanos. Sí, va que se ha avanzado como nunca. Y digo eso porque se creó una comisión bicameral y la comisión bicameral ya concluyó los estudios de la ley. 1 año duraron debatiendo, en reuniones permanentes, en consulta. Y es una ley, es un proyecto muy mejorado sustancialmente. Se construyó un gran consenso porque el ordenamiento territorial conlleva muchas crispaciones, a mucho conflicto por los intereses que envuelve, porque la dinámica económica pone unos ritmos, el capital pone unos ritmos a la dinámica económica, y el capital inmobiliario también tiene mucho peso, el capital de las empresas, la sociedad, la expansión urbana, por ejemplo, en República Dominicana es la más alta de América Latina. El ritmo de expansión urbana y desregulada. Entonces, estamos trabajando la ley, esperamos que en esta legislatura se apruebe. Estamos trabajando el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Me imagino que ustedes estarán haciendo como se ha hecho en otras áreas, por ejemplo, en el Código Monetario, en el mismo Código Tributario en el pasado, que como había dificultades en pasar la ley, entonces el ministerio, en este caso, viceministerio o el Banco Central en aquel, la DGI en lo otro, iban aplicando algunas de las previsiones contenidas en el proyecto de ley como una manera de ir avanzando, aunque sin la fuerza legal que le da la ley. Sí, qué bueno que tú
tengas esa perspectiva, porque la tenemos. Sí, sí. Bueno, se ha hecho así. Sí, incluso para un ayuntamiento diseñar su plan de ordenamiento territorial no necesita una ley. Exacto. La Constitución le da competencia a los ayuntamientos en el uso de suelo y además tienen autonomía política, administrativa, financiera para hacerlo, y estamos apoyando ayuntamientos en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Incluso nosotros próximamente vamos a lanzar una guía de formulación de planes de desarrollo que tiene unos lineamientos de ordenamiento territorial y gestión de riesgo, de modo que aquellos ayuntamientos de baja densidad, ayuntamientos pequeños, puedan tener criterios de ordenamiento territorial, porque las grandes ciudades son más complejas para el ordenamiento, y el ordenamiento territorial es una disciplina científica. Sobre todo como hemos crecido nosotros, sí. ¿No? Incluso nosotros pasamos de la década de los 60 del siglo pasado, ahora, a una población en aquel momento de 30% urbana, 70% rural. Ahora esto es lo contrario, 70, sí, sí. 30 y a veces 80, 30. Sí, sí. Entonces no ha habido regulación. Entonces también estamos trabajando. Y la migración. Sí. La migración a las zonas urbanas que han hecho crecer territorialmente y crear barrios, urbanizaciones sin ningún criterio de territorialidad. Sí, y eso va generando muchas desigualdades, muchas estratificaciones sociales. Y muchos problemas de convivencia. Genera espacio vulnerable ante cambio climático, ante gestión de riesgos. Y debilita el Estado, y debilita los cabildos. Desde luego que sí, porque un crecimiento desenfrenado conduce a incrementar la demanda de servicios. Que no pueden ser satisfechas. Sí. Entonces no hay posibilidad de satisfacer esa demanda de servicios por las capacidades institucionales por un lado, pero también por las capacidades económicas para dar. ¿Eso ha mejorado o sigue igual? No, el crecimiento urbano se mantiene, sí. Los asentamientos informales se sostienen, lo que ha disminuido un poco las ocupaciones. Exacto. Que ya no se observan. Incluso hay que entender que con la regulación que hubo con lo del CEA, por ejemplo, eso también se limitó mucho. Hay casos críticos como Moca. Sí, esa es la otra parte. Bueno, tú eres como urbanista, porque estás en los temas que te voy a hablar. Sí. Caso de Moca, Salcedo, sí. La Vega, provincia de Duarte, con los suelos agrícolas. Exactamente. Entonces nosotros estamos trabajando junto con la Federación Dominicana de Municipios, apoyar a esos gobiernos locales en normativa para regular la expansión urbana a través de 3 clasificaciones: suelo urbanizado, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Yeah. Ahí hay que hacer un trabajo que ya lo estamos coordinando con el Instituto Geográfico Nacional, con el IGN, que dirige Bolívar Troncoso, que es un gran especialista en tema de geografía, referente veterano de veteranos nacional, y ellos se están encargando de la cartografía. Exacto. Entonces, uno de los legados que nosotros entendemos que hay que dejar en el gobierno es que los suelos agrícolas sean protegidos, porque cuando protegemos los suelos agrícolas, estamos protegiendo empleo, exacto, estamos protegiendo la seguridad alimentaria, estamos protegiendo la productividad del país, estamos estableciendo restricciones a los flujos migratorios internos también, porque si no se produce tierra, entonces la gente se va a los asentamientos urbanos. Entonces, eso también tiene que ver con el modelo económico, porque si hay que pensar que si el modelo económico productivo no lo cambiamos, entonces la gente vende la propiedad, sí, porque si el desarrollo agropecuario no les renta, entonces eso conduce a que la gente venda. Y el actual gobierno, en el caso de San Juan, está haciendo una fuerte inversión en el desarrollo agropecuario. Incluso hay un proyecto que se lanzó sobre la reconversión productiva de San Juan de la Maguana, y en eso el Ministerio de Economía, el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura y otras entidades más están trabajando en el tema de San Juan, que también hay que proteger suelos
agrícola. Hay que decir que esa es una decisión sabia, proteger las áreas fundamentalmente productivas, es decir, agropecuarias, y más aquella como en el Cibao, de donde depende, digamos, un porcentaje muy alto de la alimentación del pueblo dominicano. Ahora, estoy pensando que ahí podrían ustedes encontrarse con un problema de legalidad, porque yo siento que a veces nuestro Tribunal Constitucional es demasiado literal en la interpretación de la ley y no va más allá de la letra. Y tú lo conoces bien por el caso de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están prácticamente impedidos de hacer sus normativas fiscales por prohibición del Tribunal Constitucional. Ahorita alguien hace una demanda de que, bueno, los suelos hay un ejercicio de libertad para hacer con ellos lo que uno quiera, y cuando viene a ver le truncan un propósito tan noble y tan sabio como ese que ustedes tienen. Sí, lo que pasa es que es constitucional, el uso de suelo es una competencia de los ayuntamientos. Esto, como dicen los abogados, taxativamente está establecido así. Exacto. Que el uso de suelo es una competencia de los gobiernos locales. Pero se puede tener ley y no tener ley, pero son procesos de concertación. Correcto. No es llegar al territorio verticalmente diciendo qué es lo que hay que hacer. No, ahí tienen que participar los sectores productivos, la sociedad civil, el gobierno central, los ayuntamientos, todos los sujetos que intervienen en el territorio. Porque déjame decirte, los ayuntamientos están de acuerdo, los sectores productivos, una gran parte cree que hay que hacerlo. Otra parte dirá que no, porque le están limitando unos derechos a vender la tierra. Nosotros creemos que tiene que ser un proceso de concertación. No atropellar, pero que se entienda también que el gobierno tiene que hacer ejercicio de... Licenciado Matías, cuando hablamos en el caso del nombre del ministerio, del viceministerio de ordenamiento territorial, yo quiero quedarme un poquito, que usted nos ayude a entender ese concepto en el marco de su trabajo y en el marco del proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Qué se entiende por ordenamiento territorial? ¿De qué estamos hablando? Sí. El territorio es una construcción social, no es un sustrato físico solamente. Quien hace territorio es la gente. Por eso una construcción social tiene un gran componente de construcción política, porque para que haya territorio tiene que haber una ley, ¿verdad? En el territorio hay distintos tipos de suelo. Hay suelo de vocación agrícola, suelo de vocación residencial, de vocación industrial, de vocación comercial, de vocación mixta, suelo de institucionales. Cuando el suelo de que está en el entorno de la Plaza de la Bandera, el suelo institucional. Exacto. Y hay suelos que son de patrimonio, como la ciudad colonial, con patrimonio histórico, cultural. Entonces, esa vocación social, política, ambiental de la geografía humana es lo que constituye el territorio. Okay. Y por otro lado, tiene que darse el ordenamiento de todos esos patrimonios, de toda esa riqueza que hay en el territorio. Entonces, el ordenamiento territorial es ordenar racionalmente la riqueza material, cultural, espiritual que hay en ese territorio. Explicarlo así, de esa manera, pero no dar de manera que la vocación de un territorio no se use en una vocación diferente. O que si conviven, que sea regulado. Okay. Es una manera, para no darte una definición académica. No, está muy bien. ¿Verdad? Lo importante es que entendamos, tanto yo como el televidente, podamos entender de qué estamos hablando con ordenamiento territorial. Es un concepto que uno viene oyendo desde hace mucho tiempo, pero ahora ya tenemos un organismo máximo que trata de manejar el concepto. Ahora, hace muchos años, yo diría más de 30 años, que por lo menos yo estoy escuchando hablar de territorializar
la producción agropecuaria, por ejemplo, y no se ha podido. En las ciudades es un dolor de cabeza, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero después de la pausa yo quisiera que entremos al concepto del desarrollo regional para que nos vayamos como entendiendo mejor. Sí, regresamos. Conversamos con el licenciado Domingo Matías, quien es el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Licenciado, usted ya nos especificó con mucha claridad qué entendemos cuando hablamos de ordenamiento territorial. También hemos oído mucho hablar de desarrollo regional, pero desde la perspectiva del viceministerio y como está consignado en el proyecto de ley. Menciono el proyecto de ley porque tenemos la esperanza de que alguna vez ese sea el instrumento legal que nos rija. Sí, el ordenamiento del desarrollo regional se da en esa escala, que es la gran escala, la región, y que en República Dominicana existen muchas distorsiones sobre la cuestión regional. Ya. Por ejemplo, ni sabemos cuántas son. Sí, exactamente, porque cada ministerio tiene una modalidad de regionalización. Uno puede tener 8, uno puede tener 20, tú tienes 13, y hay un decreto que establece 10 regiones. Exacto. Entonces, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley de regiones únicas, de planificación. Sí, para que haya un solo modelo por eso se llama regiones únicas de planificación. Porque la región es la escala de las escalas territoriales para la planificación. Y sobre esa escala regional se monta la provincia y el municipio. Como darle consistencia a la planificación, porque la planificación regional introduce dimensiones, por ejemplo, medioambientales, que es necesario que estén planificados. Y me imagino que serán diferentes para cada región. Sí, porque hay vocaciones distintas. Correcto. Sí. O sea, en el Ministerio de Economía se formuló el Plan de Desarrollo del Suroeste. Ahora mismo, este año, vamos a empezar a formular el plan de la región este. La región este es la mejor definida. Todos sabemos ahí dónde está el este. Y cuando decimos Cibao, se difumina en varias regiones. Aunque República Dominicana es el país con más regiones del mundo. Del mundo. Pese a ser pequeñita. Sí, hay un análisis que yo hice que se llama la mega regionalización de República Dominicana. Nosotros tenemos más regiones que Canadá y que Rusia, que son países grandes. Somos hasta 10 regiones. Sí. Bueno, en realidad regiones y subregiones. Sí. No, hay 10, aquí no se habla de subregiones. Ya. Que debería ser. Uno plantea. Hay un Cibao Norte, un Cibao Oeste, un pero Cibao esas son regiones. Para el imaginario social lo puede ver como subregiones, pero en el decreto están como regiones. Porque dice Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Noroeste. Dice, bueno, esas son subregiones del Cibao. A célebre línea. Sí. Y el Cibao, el imaginario social tiene 3 regiones. El este, el Cibao y el sur. Y el sur la gente lo ha dividido como el sur largo, el sur corto. Sí, pero en realidad, como usted muy bien señala, para la mayoría de las personas, aquí hay 3 regiones. 3 regiones. Y el área metropolitana. Bueno, pero esos son ya ustedes más lo técnico que la llaman, porque antes incluso nos enseñaban en la escuela que la capital estaba en el sur. Sí, es el sur. Y de hecho está ahí. Más al sur, recostada sobre el Caribe. No tenemos oeste. Aunque Cristóbal Valdés. Bueno, el oeste es la zona fronteriza. Sí, una parte. Pero el Instituto Geográfico está trabajando la parte oeste del país. Y porque en Haití tampoco hay este.
No, porque el este somos Sí, nosotros. pero nosotros tenemos oeste. Para que la historia política nos llevó a negarnos unos y otros. Ya. Entonces, pero eso es otro aspecto. Entonces, la región, cuando digo la escala, porque tiene un conjunto de atributos que no necesariamente tiene el municipio por sí solo. Entonces, la región puede ser una región de vocación turística. Exacto. O de vocación agropecuaria, puede ser de una alta vocación medioambiental. Casi todas están mezcladas, ¿no? Sí. Entonces tú tienes el este, tiene una alta vocación turística. Y agrícola. Agrícola, cuando tú vas a planificar, tú tienes que considerar esos atributos y la ganadera que están ahí. Entonces esa dimensión socioeconómica, donde tú tienes regiones con menos desarrollo social y económico, donde hay más pobreza o donde hay menos pobreza. Entonces, todas esas dimensiones socioeconómicas, ambiental, espacial, es necesario considerarla en la planificación regional. Nosotros tenemos que las grandes ciudades no están en el sur, por ejemplo, ni están en el noroeste. ¿Cuáles son el desarrollo urbano, dónde es que está? Exacto. Y cómo esas centralidades urbanas se ubican en una región, como Santiago, exacto, San Francisco, La Vega, como, bueno, Moca tiene... Y número uno, la provincia de Santo Domingo. Entonces aquí tenemos esta confusión. Que no sé si alguna vez ustedes van a resolver ese problema de esa... extraño, parece ¿cómo se llama? El casco del caballo. Es así la provincia de Santo Domingo. En el caso del vuelo, porque viene así la ojiva. Desde la autopista Duarte allá hasta venir a Boca Chica. Sí. Una cosa muy extraña. Sí, fue muy poco racional, en términos territoriales. Sí. Que para tú moverte de un municipio a otro, tienes que pasar por el Distrito Nacional, tienes que pasar por otra. Y hay zonas además donde el municipio como que no sabe a qué municipio pertenece. Porque la gente tiene una identidad más barrial, más zonal. Por ejemplo, la gente de Herrera son de Herrera. Sí. Los de Mano Guayabo son de Mano Guayabo. Exacto. Y después dicen Santo Domingo Oeste. Exacto. Sí, hay una identidad muy fuerte, territorial, cultural, que debía conservarse, de donde vive la gente. Porque en el extranjero hay pequeños, lo que podríamos llamar muchos pequeños municipios, que es mucho más importante que muchas provincias. Sí. Pasa que la figura de la provincia es de los países más federados, porque vendría siendo como una especie de esa composición estadal de los estados. Que aquí no lo es. No, aquí no lo es. Incluso tenemos congreso bicameral, en un país, en un estado unitario. Ya. Entonces nosotros somos un estado unitario que tenemos componente de estado federado. Le pregunto, licenciado, si este concepto del desarrollo regional nos remite o no a esa vieja idea que ha habido aquí de especializar zonas o regiones en la producción agropecuaria, por ejemplo, que puede ser industrial también, pero se habló del área agropecuaria. Sí, eso lo hemos pensado y tiene que ser así, porque la inversión tiene que darse, la inversión pública tiene que darse a partir de la vocación del territorio. Entonces, nosotros hemos hecho una clasificación territorial, pasa que esta ha sido a nivel municipal, municipio predominantemente urbano. Ya. Municipio en una transición urbano-rural, municipios rurales. Y son 5 categorías, porque ¿qué pasa? Que tú podrías estar invirtiendo en recursos, en proyectos de inversión urbana, en un territorio que su vocación es más agrícola. Correcto. Entonces el presupuesto debe ir en su máximo volumen a fomentar el desarrollo agropecuario y no a fomentar el desarrollo urbano, porque cuando meten mucha plata al desarrollo urbano, la utilidad que va a tener esa inversión va a ser mínima. Entonces por eso es necesario que la región
también sea un referente para la inversión según la vocación. Me imagino que ahí jugará un papel importante aquella antigua y creo que única clasificación de suelos que hay en el país, que lo hizo la OEA en los años 60, inmediatamente después del ajusticiamiento del jefe. Yo creo que es la única clasificación de tierra que hay, y bueno, hasta ahora esa es la que nos dice cuáles son los terrenos en 6 niveles, creo que son de vocación agrícola y de vocación no agrícola. Sí, cuando conversaba sobre el tema de Moca, las provincias Payá, La Vega, Hermanas Mirabal, Duarte, son suelos clase 1, clase 2. En la provincia de Manabirabal los suelos son clase 1, de los mejores suelos del mundo. Sí, totalmente. Y en Moca también, predominantemente 1, es suelo 2, pero un suelo clase 2 no es malo. Dicen que ahí se data la mala palabra. Sí, entonces, esa ubicación regional de esos territorios tiene que considerarse en esa planificación. Usted tiene Villa Altagracia, que no se da nada, literalmente hablando, y un poco en el este, porque la industria azucarera se encargó de dañar esos suelos a base del uso intensivo de agroquímicos para la caña. Sí, y tienen Monte Plata con muchos atributos. Exacto. Y Monte Plata, tú dices, ¿dónde se ubica? Es un problema de ubicación geográfica. Sí. Porque no es distrito ni es este. Sí. Incluso la ley está planteando de que quede en el área, en la región metropolitana, en la región Osama. Bueno, por mucho tiempo perteneció a San Cristóbal. Sí. Que era otra distorsión también. Total, porque era Baní, Ocoa, San Cristóbal y Monte Plata. Se saltaba toda esta antes, en los mapas antiguos nos damos cuenta que las provincias eran inmensas. Sí. Por ejemplo, todavía queda el Ceibo como una provincia inmensa. Sí. Y entonces estas regiones está planteado que tengan un consejo regional, donde participen las gobernadoras, los senadores, los diputados. Eso existe ya, ¿verdad? No hemos querido entrar en los consejos regionales porque por la distorsión que hay. Es decir, estamos esperando la ley. La ley. Sí. Ahora sí tenemos consejos de desarrollo provinciales. Correcto. Nosotros constituimos en 4 meses, el año pasado, los 31 consejos de desarrollo provinciales. ¿Y están funcionando? Sí, funcionando. ¿Por qué funciona? Porque no es el consejo de honorables de lo que se juramenta, nada más. Sí. No, hay estructura hacia abajo funcional, hay mesas temáticas y está la comisión técnica. La comisión técnica es el espacio de reunión de todo el gobierno en esa provincia. Y creo que hay hasta oficinas de planificación. En algunas gobernaciones. Okay. Ahora, a veces hay una confusión con la oficina de planificación técnica que se crearon, por ejemplo, en Salcedo. Sí. Esa no es la oficina del Consejo de Desarrollo. Okay. Es una oficina de una ONG. Okay. Y así hay ONG que tienen oficina en otras provincias que se han incorporado. Y hay provincias como Moca y Santiago que tienen muy buena organización local de desarrollo. Sí, y tienen planes estratégicos. Sí. Entonces, se han incorporado a todo este proceso, porque nosotros lo que planteamos es producir ruptura con esas dispersiones que hay. ¿Hay interés en la gente en esto del ordenamiento y del desarrollo regional? ¿Ustedes advierten algún interés en los líderes regionales, municipales, o por el contrario hay resistencia? No hay resistencia, y eso nos crea un problema a nosotros de demanda. La demanda que tenemos es muy alta, muy alta para formular planes de ordenamiento territorial. Entonces, en el país no están las capacidades técnicas para dar respuesta a 158 municipios. Y además con con ciudades que requieren una asistencia técnica brutal. Bueno, la respuesta es crear una escuela. Entonces, ayer incluso tuvimos una reunión con el Banco Mundial para unas donaciones de recursos de apoyo a la formulación de planes de ordenamiento territorial. Incluso lo anuncio aquí en el programa. Pero hay que formar los recursos humanos. Sí, es parte de eso, porque hay que dejar capacidades instaladas en los ayuntamientos, en las oficinas de planeamiento urbano. Incluso era una preocupación. Con vocación de permanencia. Sí,
Incluso nosotros estamos planteando crear el Premio Nacional a las Buenas Prácticas de Planificación Territorial para incentivar a gobiernos locales a que entren ellos como tal en los aspectos de la planificación. Porque me pido que es un acompañante técnico. Nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Pero es un gran desafío que tiene el país la construcción de esa capacidad. Cuando se apruebe la ley de ordenamiento territorial, ya es un mandato de ley que yo he hecho la pregunta y la he hablado con el ministro Miguel Seara Jato. ¿Cuánto cuesta la aplicación de esa ley? Vamos a calcular cuánto cuesta. Exacto. Porque aquí nos entregan leyes para que se ejecuten, pero tiene que entregarse el presupuesto. Correcto. Los ayuntamientos, ¿cuánto aportan a eso? ¿Cuánto aporta la Liga Municipal Dominicana? ¿Cuánto aporta la Federación Dominicana de Municipios? ¿Cuánto aportamos nosotros? Medio ambiente, turismo, agricultura, como obras públicas, a ese proceso de implantación de la ley de ordenamiento. Yo diría que si no se crean los recursos humanos, las posibilidades de éxito son pocas. Aquí hay un buen precedente que fue el proyecto de iniciativas democráticas que administró la Ucamaima con unos fondos de $10 millones de la AIDET. Y puedo decirle, porque pertenecí por 6 años a ese consejo, que nos encontramos con que las ONG y las instituciones sindicales y de todo tipo que presentaban proyectos, entre comillas, para difundir valores democráticos al interior de sus organizaciones, no tenían ningún tipo de organización, no sabían elaborar los proyectos, y entonces fue necesario crear una unidad para cada organización, ayudarle a construir todo su entramado de organización para que pudieran primero elaborar el proyecto y después irlo ejecutando según lo concibieron. Y los resultados fueron buenos. Sí, el proyecto de iniciativa democrática. Entonces creo que ustedes tendrán que hacer algo similar, porque no hay nada, ustedes no van a encontrar nada, pero pueden dejar. Sí, eso hay que dejarlo, por eso te decía que hay que construir capacidades. Exacto, y acompañarlas. Y ahí es que está la sostenibilidad de los procesos. Exactamente. El proyecto de iniciativa democrática, yo gestioné el proyecto de eso. Y hay una impronta ahí, hay un legado, hay impacto que todavía hoy se menciona. Lo mismo que el programa de apoyo a la reforma y modernización del Estado, PARME. Exacto. Un programa importante también que dejó muchas capacidades instaladas. Eso es lo más importante, porque eso sigue con pies propios cuando es así. Bueno, vamos a un segmento para venir al tramo final de esta interesante entrevista al licenciado Domingo Matías. Licenciado, ese es un arduo trabajo el que le espera a ustedes, pero ya veo que están montando, digamos, como un 100 pies, los pies para caminar. Después de 18, 20 y pico, casi 2 años ahorita, ¿qué hay en este momento que su viceministerio, digamos, ha montado a los fines de procurar ordenar el territorio y avanzar hacia el desarrollo regional? No, mira, hay un avance importante. Estoy hablando ahorita de los consejos, para decirte un avance que ha habido en los consejos. Usted me dijo que hay 31 consejos. Sí, en 4 meses. Sí, fueron instalados con cientos de mesas temáticas. Ya. Que están trabajando. Mesa de género, mesa de salud. ¿Y ustedes reciben el feedback? Claro, porque nosotros vamos al territorio permanentemente y el Ministerio de Economía tiene 5 oficinas regionales. Entonces ustedes de ahí consiguen insumos para, por ejemplo, pasar a los ministerios. A los ministerios, ahora. Y lo hacen. Sí, ahora estamos haciendo un levantamiento de las demandas territoriales a nivel nacional. Y esas demandas territoriales, la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, MEPI, la va a remitir a las sectoriales de gobierno. Exacto. Para que su presupuesto de 2023 se haga en función de esa demanda territorial. Eso no tiene antecedentes. Es decir,
la demanda de Montecristi, nosotros la hemos sistematizado toda. Y la estamos sectorizando para entregársela a cada ministerio para que el presupuesto 2023 lo hagan en función de eso. Yo me alegro y ojalá eso no se pierda, porque aquí hay dos fuentes importantes de recopilación de información que existieron. Uno fue el famoso diálogo nacional, del cual se habla bien y se habla mal, pero la riqueza informativa que se levantó ahí, lamentablemente eso se quedó en tomos. Y luego, las oficinas de desarrollo provincial, en los tiempos del compañero y amigo Marcos Villamán, levantaron una riqueza informativa, incluso las provincias hicieron todas sus historias. Pero eso lamentablemente también se quedó en hermosos folletos. Si el gobierno no toma esos insumos para aplicar políticas públicas, el trabajo se queda ahí. Bueno, déjame decirte que el levantamiento no se quedará en el papelógrafo, porque se está elevando a un software donde el presidente de la República puede entrar. Exacto. Y entrará a verificar cuáles son las prioridades que hay en esos territorios, en cada uno de República Dominicana, de todo. Pedida por los ciudadanos. Sí. Pero tú también podrás entrar, ver cuál es la demanda. Bueno, yo encantado para informar sobre eso. Sí. Y cada quien va a poder entrar. Entonces, la sistematización de esas informaciones va a ir a ese software que ya está listo. El programa está listo, se está alimentando ahora mismo. Exacto. Entonces, eso se va a lanzar próximamente. Magnífico. Para evitar que se quede en el papel. Sí. No, y darle capacidad de presión al ciudadano. Exacto. Entonces, que las sectoriales del gobierno, el Ministerio de Agricultura va a planificar qué hacer en Moca, va a verificar cuál es la demanda que hay en Moca, no la que se define desde Santo Domingo, sino la que han definido desde el territorio. En eso estamos en este momento, coordinándolo con los consejos de desarrollo provincial. Me parece fabuloso. De territorializar la política. Sí. No, y además pública, de que no se planifique desde un escritorio, donde el técnico asume lo que el ciudadano quiere o desea o necesita, sino que en este caso cada provincia va a hablar y cada región va a hablar y va a decir qué quiere y qué para ellos es prioritario, aunque los técnicos después hagan definición. Y ustedes tienen fondos, porque ustedes tienen ahí un fondo millonario para investigación, que yo creo que deben de canalizarse a investigaciones prácticas de ese tipo. Sí, el fondo se va a reorientar. Sí, porque ahora ha estado una ciencia muy pura. El ministro ha definido una reorientación del fondo. Se está en un momento distinto, diferente. Correcto. El fondo fue creado hace una buena cantidad de tiempo. Ya se está revisando la estrategia. Nosotros no somos un órgano ejecutivo. A veces a nosotros nos piden ejecutar obras. Exacto. Somos un órgano de rector de la planificación. Indicativo. Sí. Entonces, la planificación territorial, nosotros estamos trabajando lo de la ley, trabajamos estas dos leyes, la de ordenamiento territorial, la de regiones únicas, y hemos terminado ya un borrador de la reforma a la ley de gestión de riesgo y cambio climático. Hemos hecho consultas nacionales. Y me imagino que ustedes están también impulsando vía los legisladores el proyecto de territorialización del país. En lo que me dijo en la comisión bicameral. Sí. Ustedes están llamados a darle los insumos. Sí, es que ya se terminó ya. Ya eso está completo. Ya va a tener que ir a la Cámara. ¿El informe lo prepararon ya? La bicameral está preparando el informe final. El informe final. Sí, para llevarlo ya. ¿Quién es el presidente de la bicameral? Farideh Raful. Farideh. Sí. Ha estado muy interesada ella en eso. Ella que ha aprendido muchísimo sobre ordenamiento territorial. Y también una pregunta, perdón, ¿hay algún país de América Latina
donde haya una legislación de ordenamiento territorial y que las cosas funcionen bien. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, funcionan bien en Uruguay. En Uruguay. Que tiene una legislación de principio del siglo pasado. En Honduras hay una legislación que debe tener como 20 años. Que el territorio hondureño es tan inmenso. En Colombia hay legislación funcionando. Ya. Incluso yo estuve en Colombia en agosto, en noviembre del año pasado, observando experiencias de ordenamiento. Me imagino que en Europa eso es pleno. Sí. En Europa, en los países con menos desarrollo, en Europa, porque Europa no es homogénea. Europa del Sur, sí, que es la menos desarrollada. Hay ámbitos de corrupción en el tema de uso de suelo. Okay. Sí. Recuerda el caso de Marbella. Me imagino que estamos hablando de Portugal, de España, de Italia y de Grecia, que es el sur. Sí, exactamente. Entonces ahí, claro, no a los niveles nuestros, no, nunca, pero sí hay déficit institucionales por el tema de transparencia, el manejo del uso de suelo, pero tienen legislaciones. Yo estudié mi segunda maestría en ordenamiento territorial, fue la Universidad de Barcelona, y Barcelona es de la ciudad mejor y planificada. Bellísima, de Europa, además. sí, con una cultura enorme y planificadores. Pero es bella. Sí. Y cuando usted llega al hotel, le dicen, ¿de dónde usted viene? De Madrid. Sí. Usted verá que Barcelona es más hermosa que Madrid. De una vez se lo dicen. Sí. Muy organizada. Incluso ellos optaron por organizarse bien en planificación. Dicen que se consideran más franceses que españoles. Sí. Bueno, y que hay el tema de nacionalismo del por medio también. En la frontera, sí. ¿no? Esa lucha entre Barça y Real Madrid son luchas largas, sí. El fanatismo que hay fuerte. Entonces ellos comenzaron a organizarse con los Juegos Olímpicos del 92. El valor de exacto, que crearon muchos problemas económicos, pero dejaron un legado, por lo menos en este aspecto, ¿no? Sí. El tema del ordenamiento territorial es tan importante, yo estoy pensando que hay un tema que en España se da muy bien y que aquí se planteó en la ley de seguridad social y que no se ha podido aplicar, que es también la territorialidad de la atención médica. Sí, es que el territorio, bueno, ayer yo estaba un poquito ahí en la noche, dije, déjame escribir algo, porque esto me ha sacado también mucho de escribir esta posición. Por la responsabilidad que se asume con ser viceministro de una entidad de este tipo y trabajar con Miguel Carajato para no descansar. Pero feliz. Y además Miguel, que tiene una gran vocación por todo esto, porque él trabajó en Naciones Unidas levantando información provincia por provincia, en un trabajo, dicho sea de paso, único que hay en el país. Y además, una de las subvocaciones poco conocidas de Miguel es la geografía. La geografía, sí. Y no escrita, vivida. Sí. Caminante. Bueno, sí, como caminante que es. Entonces, es que el ordenamiento territorial manda directrices a todas las instituciones públicas. Cuando tú hablabas de salud, tú no puedes tener una política de salud igual para todo el país. Tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de género no es igual en las áreas rurales que en los grandes centros urbanos. Exacto. No es lo mismo en salud, ni en empleo, ni en ninguno de los otros ámbitos. El tema de juventud no es igual. El tema de la tecnología de salud, el desarrollo tecnológico en salud, tú tienes que diversificar, porque concentra mucho en los grandes centros urbanos, pero los centros suburbanos y rurales, ¿en qué medida tienen acceso a tecnología de salud? Por lo menos proximidad. Entonces, la salud no escapa al ordenamiento del territorio. Tú tienes territorios urbanos, suburbanos, rurales, tiene una expansión urbana también que te va generando desigualdades sociales, que tú tienes que darle respuesta de salud, pero salud se vincula también
con protección ambiental. Ya. Nosotros tenemos cañadas que te generan impactos negativos. Sí. Y ahí no solamente es el ayuntamiento que interviene o medio ambiente, salud tiene que intervenir. Sobre todo salud. Sí, entonces, ahí se va el presupuesto de salud. Entonces, eso también es ordenamiento territorial. Sí. Yo estuve en el lanzamiento reciente, el presidente de la República, del proyecto de vivienda de Guajimía. Proyecto muy muy se va a construir más de 300 iniciado una vez y abandonado viviendas, sí, están los recursos. Y ya ese proyecto fue lanzado. Yo que soy de Santo Domingo Oeste, que conozco bien lo que es Guajimía, sé que eso va a tener un impacto en la calidad de vida de la gente. Es una pena que aquella vez no lo terminara, porque se ha convertido en parte en una guarida de la delincuencia. Y la solución no solamente es construir viviendas. No puede ser. Es construir oportunidades. Exactamente. Es crear espacios recreativos. Espacios de disfrute, del ocio, del intercambio, de las relaciones sociales de las personas. Y en eso estamos pensando. Así debe ser concebido. Qué bueno. Y por último, yo le hablaba del ordenamiento, de la territorialidad de los servicios de salud, porque hay que desconcentrar los hospitales. Pero eso solo se logra si usted sabe que a usted le tocan tales y tales establecimientos de salud y que solo en una emergencia usted puede ir a cualquier otro, pero que si no, y eso en España ha funcionado perfectamente bien, y es lo que permite que cada médico tenga asignado una cantidad X de pacientes y que le dé seguimiento. Mire, a usted le toca la vacuna, a usted recuerde tal visita, recuerde esto, lo otro. La descentralización del Estado en todas sus dimensiones será siempre más efectiva que la centralización. La transferencia de capacidades hacia los territorios será superior a cuando usted centraliza las capacidades. Toda la oferta de salud tiene que hacerse con una visión del territorio, de la descentralización y de la desconcentración, que son dos dimensiones distintas. De lo contrario, se estaría ante la amenaza de centralizar y priorizar y por lo tanto beneficiar a segmentos de la población que están concentrados en los enclaves de más desarrollo urbano de República Dominicana. Ese es un gran desafío, desconcentrar, descentralizar para ser más eficiente, para ser más eficaz y que la gente tenga calidad de vida, que a fin de cuentas es lo que persigue todo Estado, que la gente tenga calidad de vida, no es otra cosa. Es el fin último del Estado, calidad de vida para su gente. Licenciado Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, le agradezco todos estos conocimientos que nos ha brindado, que yo espero que la audiencia lo esté agradeciendo. Yo personalmente se lo agradezco y espero que podamos tener otras oportunidades en la medida en que la tarea vaya avanzando de compartir con nuestra audiencia lo que hace su viceministerio. Muchas gracias y le deseo mucha salud. Gracias a usted.